Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. En mis manos el libro Vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre. Es la historia de Blanca Alarcón Menjura. La palabra metástasis ya no significa muerte, ha dicho la autora de este libro. Ella libró una batalla por más de una década con un cáncer metastásico en ganglios linfáticos y en la sangre. En algún momento, en el proceso de su enfermedad, el tratamiento convencional ya no le hizo efecto e incluso fue desahuciada. Pero aquí está, al lado de nosotros, y escribió el libro, Blanca Alarcón Menjura, que es filósofa y profesional en nutrición con maestría y doctorado en el Atlantic International University y además profesora y directora de un plantel educativo. Además ha estudiado medicina alternativa y homeopática. Nos complace mucho en tenerla aquí en la cabina de Radio Red, una mirada diferente. Buenos días, doctora Blanca. ¿Cómo va todo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se dice fácil, ¿ah? Vencí una metástasis. ¿Cómo lo logró usted? Bueno, el próximo mes voy a cumplir 18 años de haber sido diagnosticada. Me gusta contarles esto porque la gente dice, todavía no se sabe si cantó victoria o no, ¿cierto? Bueno, venía presentando muchos síntomas años atrás, incapacitantes, tanto que ya mi estómago no aguantaba nada, ningún alimento, mucho episodio, terrible. Entonces mis exámenes salían siempre bien. Ajá. Y tuve un viaje y de pronto allá en ese viaje quedé totalmente con incapacidades, no pude asistir a las actividades y vine y me hice más exámenes médicos y ya descubrimos la metástasis. Lo que pasó es que mi cáncer creció, el tumor internamente, y por eso no se detectó físicamente y era muy difícil. Entonces fueron, en primer lugar, una cirugía y luego las radiaciones. El cáncer iba y venía, pero cuando ya se acabó el tratamiento convencional, entonces no había absolutamente nada que hacer, fue cuando me desahuciaron. Y comencé a buscar alternativas, como nadie se comprometió, siempre me decían, veían mi historia clínica y me decían, lo siento, no puedo hacer nada, pero te recomiendo a tal persona. Iba donde ese otro profesional, tampoco, todos me decían lo mismo. Entonces, al quedar con los brazos cruzados, apliqué todo lo que había estudiado antes, comencé a investigar, miré también formas de quererme ir a Estados Unidos a hacerme el tratamiento. Bueno, uno busca todo para querer vivir, porque pues nadie quiere morirse. Claro. Entonces, el amor a la vida es importantísimo, ¿no? El tener por quién vivir también, y la fuerza de voluntad, el entusiasmo, la mano de Dios, que es importante, no alejarse uno de la mano de Dios porque es lo principal. Para que a los oyentes les quede claro, perdón la interrupción, ¿en qué lugar del cuerpo estaba ubicado el cáncer? El cáncer primario fue en tiroides, sino que el tumor creció internamente, entonces no se veía, porque en mi familia ha habido varios cánceres diferentes, entre ellos tiroides, pero son físicamente notorios, porque hay un abultamiento. En el caso mío no. Ya, doctora, fíjese que usted habla de esa importancia de la detección temprana. En su caso, obviamente, no lo detectaron porque usted cuenta el tumor creció dentro y tal, y no había posibilidades de saber, se hacía exámenes y finalmente no salía nada. ¿Tiene algunas recomendaciones para esa detección temprana, digamos, del cáncer? Claro, por supuesto. Todas las personas deben estar pendientes de algún síntoma, porque pueden existir, que esas náuseas o vómitos o diarreas o cualquier síntoma, debe ir al médico, que le ordenen análisis de laboratorio, porque cualquier cosa puede haber y es mejor prevenir que lamentar. En el caso suyo dice que muchas cosas le sentaban mal. Sí, claro. O sea, comía y le daban o náuseas o ganas de ir al baño, en fin. Todo. Pero ya dejó de ser normal. Dejó de ser totalmente normal. Bueno, entonces nos quedó en que la desahuciaron. ¿Cómo arranca esa batalla personal suya y lo saca adelante? Bueno, comencé a elaborar paralelos con alimentos que debo aumentar porque tienen propiedades anticáncer y alimentos prohibidos rotundamente porque
son los que originan la enfermedad, como el caso de los alimentos procesados, por ejemplo, los azúcares, todos, en todas las presentaciones, no solamente el azúcar refinado, los aceites refinados, las margarinas, todo eso tocó sacar de la dieta y optar por los aceites de buena calidad como el aceite de coco, la mantequilla de vaca de pastoreo, la manteca de cerdo. Aprendí a cocinar porque antes ni sabía cocinar y esto me obligó a aprender a cocinar, y yo siempre les recomiendo en mis redes sociales y en mis libros que es fundamental aprender a cocinar para no comer todo el tiempo. La sal, hay que usar una buena calidad de sal, por supuesto, una sal natural como la sal marina, sal del Himalaya, porque la sal corriente refinada contiene mucho sodio y pocos electrolitos que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, claro, al aplicar todo, iba evaluando cada mes y medio o 2 meses con exámenes de laboratorio. Y cuando me di cuenta que un puntito mejoró, me dio esa esperanza. Más ánimo, claro. Y entonces seguí reforzando y reforzando. Entonces, al mes otra vez, o al mes y medio, 2 meses, no dejaba pasar 2 meses. Y vi 2, 3 puntos. Entonces dije, por acá es. Con más entusiasmo, pero hubo un momento que trató de retroceder el tratamiento y miré y dije, pero si todo lo estoy aplicando al 100, descubrí que era que no controlaba mis emociones. Entonces, las emociones son la clave. Uno origina cualquier enfermedad, llámese una enfermedad metabólica como el cáncer, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad, por no controlar las emociones. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo. Desafortunadamente andamos en un medio donde todo es estrés, carreras, donde nos alteramos por cualquier cosa, y generalmente cuando digo cualquier cosa son cosas insignificantes que no vale la pena que uno se altere por eso. Entonces, cuando aprendí, fui nuevamente reforzando todo y ha sido un éxito total. Me sané muy rápido después de hacer esto, y obviamente mi tratamiento convencional, donde iba y venía, duró 10 años. Ya voy a cumplir en enero 8 años que estoy totalmente libre de cáncer. Escúchame, ¿esto lo hizo usted sola o tuvo orientación de algún médico funcional, de algún nutricionista, algún homeopático, o solita usted se ideó este mecanismo de las plantas, de la comida sana y demás? Bueno, eso prácticamente sola, pero nunca dejé la hormona porque como no tengo tiroides, sí, el Eutirox obviamente lo consumo, entonces eso no se puede dejar nunca, pero lo demás lo apliqué todo con lo que iba investigando cuando hice mi maestría, mi doctorado. Cada vez estoy investigando más, dicto conferencias. Me he ganado hasta premios a nivel mundial y todo, pues porque estoy dedicada completamente. Yo le prometí a Dios, llorando un día después de salir desahuciada, después que veía todo, le pedí que me diera 5 años de vida. Y mire dónde estoy. Dios ha sido muy lindo. Entonces yo le prometí hacer por la humanidad, y eso es lo que estoy haciendo, ayudar a salvar vidas. Bueno, claro. Le voy a preguntar tipsitos, no sé, es que es muy amplio todo lo que usted nos cuenta. Yo sé que, mire, hay miles de personas que nos están escuchando. Usted no se imagina que deben estar interesadas, que en pronto tienen un familiar o ellas mismas están en tratamiento. Lo que usted acaba de decir es importante. Nunca dejé de tomarme la pepa, la píldora esa que le dan, que es diaria, que uno sabe que es obviamente medicina que es necesaria. Pero, por ejemplo, ¿qué tips que usted hacía diario? Una rutina diaria, por ejemplo, como para que la gente tenga idea del esfuerzo que usted tuvo y la mentalidad y la decisión de sanarse. Bueno, la hidratación. Compré varios filtros donde paso el agua de la llave, porque no se debe consumir agua de la llave, porque esta está llena de metales pesados que son los que están dañando, en primer lugar, la tiroides, hasta en los niños, y no les funciona ni la hormona muchísimas veces. Entonces, esto lo perfeccioné al 100 y la optimizo de un filtro a otro, y luego en un optimizador donde le devuelve todas las propiedades para que llegue a ser un agua muy similar al agua de manantial profundo, donde tiene todos sus nutrientes. Entonces eso es maravilloso en primer lugar. En segundo lugar, yo era muy descuidada, me importaba solamente estudiar y trabajar, pero mi descanso lo descuidaba, mi nutrición como tal y mi ejercicio. Entonces cogí una rutina de ejercicio extraordinario, porque es importante que todos sepan que el ejercicio es fundamental a la hora de prevenir, y si les diagnostican un cáncer o cualquier metástasis, es necesario incluir el ejercicio.
Cuando, por ejemplo, las metástasis son en los huesos, son un poco más difícil de sanar precisamente porque no pueden hacer ejercicios, claro, o porque no lo saben o no están dirigidos de una manera correcta. Entonces, el ejercicio activa la biogénesis, que es un proceso natural donde multiplica las mitocondrias buenas. Además, también la autofagia. Entonces comencé a hacer también los ayunos y la imitación del ayuno, que son fundamental. Y esto quiere decir, la autofagia es un proceso natural donde se eliminan todas las células muertas o las mitocondrias muertas, las mitocondrias dañadas, enfermas. Entonces, esto es un apoyo enorme. El ayuno, la imitación del ayuno, que fue lo que más hice. Y ¿La qué? Imitación del ayuno. ¿Qué es eso? Es con una dieta líquida, pero especialmente los batidos verdes, con vegetales de hoja verde, y la espirulina, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen diabetes, y tener cuidado cuando tienen dosis. Para controlar la diabetes hay que tener cuidado porque este ayuda muchísimo a normalizar el azúcar. Esta imitación de ayuno está investigado, tiene muchos autores, hay mucho defensor del ayuno, tanto intermitente como de la imitación del ayuno. Es mucho más fácil hacerlo que el ayuno intermitente, menos sacrificante. Lo encuentro en mi libro Estilo de Vida Saludable, Medicina del Futuro. Ahí les explico paso a paso todo cómo hacerlo. Es excelente. En el tiempo de la metástasis y cuando veía mi muerte de cerca, yo hacía el ayuno, lo alcancé a hacer 10 días, fue excelentísimo, y luego ya 10 días en el año, y luego ya lo dejé 5 días en el semestre. Ahora lo hago un día por semana. Oh, muy bien. Entonces es excelente, y lo combino con el ayuno sin calorías o el ayuno intermitente. Bueno, ayunos, la imitación del ayuno, rutina de ejercicio, descanso, filtro de agua, estilo, bueno. Pero el punto de la nutrición es muy importante. Lo utilizó como herramienta de curación del cáncer. Veo la ilustración del libro y veo aguacate, veo champiñones, brócoli, cebolla, tomate. ¿Cómo determinar un patrón saludable para cada quien? Lo digo porque en su caso fue cáncer, pero de pronto alguien está hablando de pronto artritis, o de pronto alguien piensa en una colitis. ¿Cómo hacerlo? Debemos comenzar por cuidar nuestra microbiota. La microbiota es la clave para optimizar nuestra salud. La microbiota, o sea, todos estamos llenos de parásitos, de gusanos, bacterias. El cuerpo todo, a excepción de la córnea, porque está bañada de lágrimas y entonces contiene un antibiótico natural que es la lisina, que inclusive la tienen los ajos a propósito. Entonces, si nosotros cuidamos la microbiota, vamos eliminando todas aquellas alergias alimentarias que se presentan diariamente y que son muchísimas las personas que lo tienen. Entonces, al comienzo uno es descuidado, no le hace caso a una diarreíta, a un estreñimiento, constipación, a una flatulencia, no le hace caso a eso. Y esto es porque se está desequilibrando la microbiota. Que es la base fundamental para nuestra salud. Después que se ha descuidado, hay muchas alteraciones, tanto que llega a convertirse o a originarse el intestino permeable. Y cuando hay intestino permeable, empiezan a filtrarse bacterias o muchas toxinas a la sangre, y ya vienen enfermedades extraintestinales como las alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina, que muchas veces no se detecta en exámenes de laboratorio, pero que es un paso fundamental para la diabetes tipo 2 y la que abre las enfermedades, la que abre la puerta a todas las demás enfermedades, tanto metabólicas, como decía antes, que incluimos el cáncer. Sí, Doc, aquí una cosa chiquita es que es con lo del CAPI, porque usted pone ahí en el libro una parte de recomendaciones, por ejemplo, de hierbas y tubérculos. Y hay gente que dice, ay, que una agüita y tal, eso no sirve para nada. ¿Tiene algunas recomendaciones, por ejemplo, de este tipo de cosas? Claro que sirve, y sirve mucho, y todo es un complemento. Por eso hablamos de la medicina integrativa. O sea, yo nunca digo que la medicina tradicional
u homeopática, hay que dejarla de lado o algo así, que eso no sirve para nada, porque hay muchos autores que en este momento lo están haciendo o diciendo, pero no, debe ser una medicina integrativa, donde forma parte la hierba, las raíces, los diferentes alimentos, los tubérculos, por ejemplo, ¿quién cree? Pero los nabos, las rubias, los cubios, todo esto ayuda para la resistencia a la insulina, para prevenirla, para tratarla y así no permitir llegar a una diabetes tipo 2. Sí, siga. No, solo le estaba anunciando que me gustaría preguntarle después de su respuesta. Claro, además, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en tiempo de Navidad, ¿cierto? Sí, que uno que es un peca, descontrol, ¿eh? y que obviamente uno peca porque tiene mucho compromiso social, que una invitación a cenar. Entonces uno no puede estar así, ay, estoy a dieta, no quiero, ay, como todo arrugando la nariz. Ay, no, buñuelo no. Entonces, algo así, ¿verdad, doctora? No. Entonces uno comete pecaditos. Entonces ahí dice, En el como caso me estoy nuestro, cuidando, pecadotes, pecadazos. hay una gran diferencia entre un hábito, que es lo que hablo en este libro Estilo de Vida Saludable, de hábitos. Ujú. Pero que si nosotros en algún momento tenemos que pecar Ajá. el fin de semana, bueno, pues se puede hacer, Ya. sin excesos tampoco. Claro, pero su cuerpo ya Pero tiene sin ese tener hábito. que decirles o privarse de tantas cosas deliciosas. Sí. Que las tortas, los cumpleaños, pues siempre va a haber una torta. Ujú. Entonces uno dice, no, eso es absurdo. Por ejemplo, en el caso de las dietas keto. Las Ajá. dietas Sí, keto sí. son muy difíciles de llevar porque además originan deficiencias de nutrientes. Ujú. Y está comprobado y los estudios demuestran que cuando se practica la dieta keto por mucho tiempo, origina una resistencia a la insulina, porque hacen falta los otros nutrientes. Por eso es que yo recomiendo que las personas que practiquen la dieta keto deben obligatoriamente hacerla cíclica, en forma cíclica. Es decir, que salen de la cetosis, luego vuelven, entran a cetosis y vuelven y salen de la cetosis. No dejar Eso es lo excelente, Ya. tanto para bajar de peso, uno va eliminando poco a poco toda la grasa que se va acumulando, y una forma de evaluar físicamente cuando hay una resistencia a la insulina, que eso todos lo deben saber y lo deben aprender, es que hay que medir la cintura. Si su cintura mide el 50 o más del 50% de su estatura, muy seguramente ya padece una resistencia a la insulina. Bueno, ¿Qué es? Qué sí, interesante. y muy interesante. Quisiera detenerme en una frase suya. Controlar las emociones es clave. Todos los días nos dicen eso. No, mire, tranquilo, hay que controlar las emociones. Desde profesionales hasta amigos, redes sociales, hay que controlar las emociones. Pero ¿cómo controlar las emociones? Por ejemplo, en el caso suyo, un día, no quisiera preguntarle cómo fue ese día o cuándo fue, le dicen que ya no hay nada que hacer. Está usted desahuciada. ¿Cómo reaccionar ante la más grande noticia de su vida, quizás? Bueno, pues es que en ese caso, aunque hubiese aprendido a manejar las emociones, ante una noticia de esas, sí, tiene que uno llorar. No, yo me ataqué esa vez a llorar y nadie me controlaba, nadie. Pero cuando sentía, entre más lloraba, sentía como si alguien colocara sus manos en mi cuello para asfixiarme y esto me obligaba a respirar. Entonces aprendí un ejercicio extraordinario, que es inhalando por la nariz, sostiene profundamente mientras cuenta 5 o hasta 10, sosteniendo, oxigenando todos los órganos, y luego exhala nuevamente por la nariz. No usa la boca, es la clave. Ujú. Uno usa la boca para respirar si está en una actividad física fuerte, en el gimnasio, los ejercicios de intervalo de alta intensidad, bueno, en fin, que sea fuerte. Ahí sí, obligatoriamente, el cuerpo es sabio y le exige usar la boca, pero uno debe respirar normalmente por la nariz. Entonces aprendí este ejercicio y ese me sirvió muchísimo, muchísimo para aprender a controlar mis emociones, que fue el detonante de mi sanación. Pues bueno, ella es ¿Dónde Blanca lo consiguen? Alarcón ¿Dónde Menjura. consiguen el librito? ¿Dónde lo consiguen? ¿Cuánto vale? Porque Sí. mucha gente... Bueno, los libros se consiguen en Éxito, por ejemplo, Estilo de Vida Saludable, se consigue en todos los Éxitos del país, en Falabella no, sino las Panamericanas, Panamericanas. las Nacional, Fondo de la Cultura Económica, en plataformas digitales, en todas, en Busca Libre, también en físico, en
varios países. Y también vencí una metástasis en Panamericanas, en todas las plataformas digitales también, en Busca Libre. Bueno, está en las grandes superficies. Vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre. Uy, Duro, ¿no? increíble que usted hubiera podido escribir esto y ponerle ese título. Eso es un milagro, Dios santo. Un milagro de Dios. Sí. Y su autora es Blanca Alarcón Menjura, Historia de Vida, que es lo que nos encanta compartir aquí en Radio Red. Bienvenida siempre, ¿ah? Gracias por estos minutos con nosotros. Queda uno muy estremecido, pero bueno, también lleno de esperanza. Mucho optimismo, Sí, gracias también. por eso. Gracias a ustedes por su invitación y felicitaciones por esa preocupación por el bienestar de la comunidad. Gracias, bienvenida. Son las 9 en Colombia.